Bendiciones para todos. Hoy estaremos mirando y reflexionando un poco acerca del Salmo 23. El Señor es mi pastor. Como muchos saben, este es un salmo de David y algunos consideran que este salmo fue escrito aún en la madurez ya de David, como un vivo recuerdo de su tiempo de pastor. Recordemos que él fue llamado estando cuidando las ovejas de su padre, y allí encontramos cosas tremendas que nos ha dejado de enseñanzas. Este salmo muchas personas lo han usado en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos donde hay vacío muchas veces en las personas, pero vemos cómo realmente el rey David aquí quería mostrarnos esa faceta de nuestro amado y poderoso Dios como pastor, como cuidador, como anfitrión. Y vemos el versículo 1, el Señor como pastor que sostiene. Una declaración y un resultado inmediato. Jehová es mi pastor, nada me faltará. David pensaba en Dios, el Dios de Israel, y al pensar en su relación con Dios, hizo una analogía de un pastor y sus ovejas. Dios era como el pastor para David y David era como una oveja para Dios. En cierto sentido, esto no era inusual. Hay otras referencias en esta analogía entre la deidad y sus seguidores. En las antiguas culturas del Medio Oriente, en todo el pensamiento oriental y muy definitivamente en la literatura bíblica, un rey es como un pastor. También es una idea familiar en toda la Biblia que el Señor es un pastor para su pueblo. La idea comienza allí desde el libro de Génesis, donde Jacob llamó al Señor pastor, roca de Israel. Allí en Génesis 49:24. En Eclesiastés 12:11 habla de las palabras de los sabios, las cuales son como aguijones dadas por un pastor. Isaías 40:11 nos dice que el Señor como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos. En Miqueas 7:14 invita al Señor a apacentar a su pueblo con su cayado como en el tiempo pasado. Y en Zacarías 13:17 habla del Mesías como el pastor que será herido y las ovejas esparcidas. Y vemos allí el contraste o su cumplimiento en Mateo 26:31. Juan 10:11 y 10:14. Jesús habló claramente de sí mismo como el pastor que da la vida por las ovejas y que puede decir de una forma con una identidad tan clara. En Hebreos 13:20 habla: conozco a mis ovejas y las mías me conocen. En Primera de Pedro 2:25 llama Jesús como el gran pastor de las ovejas. Y en Primera de Pedro 5:24, Jesús el pastor y obispo de vuestras almas, llama a Jesús el príncipe de los pastores. La idea de Jesús como el buen pastor era preciosa para los primeros cristianos. Uno de los temas más comunes que usted podrá ver en la antigüedad era hablar de ese buen pastor, Y es notable que el Señor se llamara a sí mismo nuestro pastor. En Israel, como en otras
sociedades antiguas el trabajo de un pastor se consideraba el más bajo de todos los trabajos. ¡Qué increíble! Y si una familia necesitaba un pastor, siempre era el hijo menor, así como David lo hacía. Era el hijo menor el que recibía esa asignación. Jehová ha elegido ser nuestro pastor, dice allí en el Salmo el rey David. El gran Dios del universo se ha inclinado para cuidarnos a ti y a mí. Él se ha inclinado. David conocía esta metáfora de una manera única, ya que él mismo había sido pastor. David usa esa metáfora más completa e íntima encontrada hasta ahora en los Salmos, prefiriendo usualmente el rey o libertador más distante o la roca impersonal o el escudo, mientras que el pastor vive con su rebaño y todo para ellos. Guía, es un médico, es un protector. Jehová es mi pastor. David conocía en un sentido personal y él podía decir mi pastor. No era solo como decir él puede ser el pastor de otros o será el pastor de otros. No, él es mi pastor. Y vemos cómo esa palabra dulce, maravillosa, cuando él dice allí ha tocado a todo el mundo y todos hemos creído que el Señor es nuestro pastor, que Él está allí pendiente de cada una de sus ovejas. ¿Sabes? Una oveja, dice Aristóteles, es una criatura insensata, perezosa, más apta de cualquier cosa para perderse, aunque no sienta necesidad y sea incapaz de regresar. Una oveja no puede moverse para salvarse de las tempestades o de las inundaciones. Allí morirá. Y por eso el pastor debe dirigirla, el pastor debe guiarla. Dice allí el salmista, nada me faltará. El hecho del cuidado pastoril de Dios fue el fin de las necesidades insatisfechas. Y por eso él podía decir, nada me faltará, tanto como una declaración, como una decisión. Tú decides hoy y declaras hoy que nada te faltará porque a ti te sustenta el pastor de pastores. Esto significa que todas mis necesidades son suplidas por el Señor, porque Él es Jehová Jireh, mi proveedor. Nada me faltará significa que he decidido no desear más de lo que el Señor me ha dado, de lo que el Señor me está dando. Y es así como sostiene el pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor como pastor sabía cómo hacer que David descansara cuando lo necesitaba, así como el pastor literal cuidaría de sus ovejas. La implicación es que una oveja no siempre sabe lo que necesita y lo que es mejor para ella, por lo que necesita la ayuda del pastor. La necesita. El pastor también conocía los buenos lugares para hacer descansar a sus ovejas. Él guía fielmente a sus ovejas a esos delicados pastos. ¿Tú sabías que una oveja no se acuesta fácilmente? Y no lo harán a menos que se cumplan 4 condiciones en ellas. Debido a que son tímidas, no se acostarán si tienen miedo. Debido a que son animales sociales, no se acostarán si hay fricción entre las ovejas. Si las moscas o los parásitos las molestan, no se acostarán. Si las ovejas están ansiosas por la comida o tienen hambre, no se acostarán.
¡Qué tremendo esto! El descanso viene porque el pastor se ha enfrentado al miedo, a la fricción, a las moscas y al hambre. Él ha cubierto absolutamente todo lo que necesita su oveja para que pueda descansar. El pastor sabe cuándo las ovejas necesitan esos delicados pastos y cuándo las ovejas necesitan aguas de reposo. El Señor, como pastor y guía, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El tierno cuidado del pastor descrito en este versículo anterior tuvo el efecto deseado. El alma de David fue restaurada y vemos cómo fue levantado, cómo fue confortado. Este confortará tiene la idea del rescate de un perdido. Puede verse como la oveja que se ha apartado del Señor, de su congregación, pero ha regresado. En hebreo, las palabras confortará mi alma pueden significar me traerá hacia el arrepentimiento. Aleluya. Él la restaurará a su pureza original. Él estará trayéndome de vuelta y pese a la inmundicia que pueda traer esta oveja, será arreglada, será limpiada para que esté de nuevo en el redil. Tremendo. El pastor era un guía. Las ovejas no necesitaban saber dónde estaban los deliciosos pastos y las aguas de reposo, porque allí el pastor les estaba guiando. El liderazgo del pastor no solo consolaba y restauraba a David, también guiaba a sus ovejas a la justicia, a la dirección de Dios sobre David en un aspecto moral. Siempre estaba guiándolo, direccionándolo, mostrándole su falta o su necedad. Y por eso usaba también al profeta para enviarle a que le hablara. Por eso él se somete al pastor y le dice: tú me conducirás por la senda de justicia, en el camino de la santa obediencia. Tú vas eliminando, Señor, cualquier obstáculo que se presente en mi vida y fortalecerás mi caminar para poder alcanzar tu deidad, Señor. Por amor de su nombre, el pastor guía las ovejas con una visión general y gloriosa de su propio nombre de pastor, para mostrar la gloria de su gracia, y no por ningún mérito propio, sino que es la gracia de Dios, el regalo de la presencia del pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es la primera nota llamada negra en este hermoso salmo. Anteriormente David escribió de dedicados pastos y aguas de reposo y sendas de justicia. Sin embargo, aún siguiendo al Señor como pastor, uno puede ver que aún así podemos entrar en un valle de sombra de muerte. Y David usó esta poderosa frase para hablar de algún tipo de experiencia oscura, aterradora. Es una frase imprecisa, pero su poesía tiene perfecto sentido. Es un valle, no la cima de una montaña ni de una pradera. Es un valle, sugiere a estar rodeado, cercado. Es un valle de sombra de muerte.
Es una circunstancia difícil a la que David se ha enfrentado en su camino. Es algo oscuro a su alrededor. Es un valle que de pronto él pensaba que no podía pasar. Sin embargo, él ora y le dice allá al Señor: aunque ande en ese valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Una dependencia total a su Señor, a su pastor, cerca de la muerte. El santo todavía camina tranquilamente y no necesita acelerar el paso en alarma o terror. Cerca de la muerte, el santo no camina por valle, sino a través del valle. Porque la muerte en su sustancia ha sido eliminada y solo queda su sombra. Y nadie le teme a una sombra, porque una sombra no puede detener el camino de un hombre ni por un momento. No hay forma de tenerle miedo a las sombras, solo son sombras. No temerá mal alguno, a pesar de toda la situación oscura o del valle de sombra. No hay temor, no hay temor. David podía decir resuelto esto porque estaba bajo el cuidado del Señor, su pastor. Así estuviese en el lugar más terrible del mundo, la presencia del pastor quitaba todo temor. Todo temor. Tú estarás conmigo. Esa presencia de Dios debe eliminar todo temor, todo mal para sus ovejas. No importa dónde estés, no importa lo que estés pasando, nunca olvides que el Señor está contigo. Recuerda que la vara y el cayado eran instrumentos usados por un pastor. La idea era un bastón resistente utilizado para guiar suavemente a las ovejas y protegerla, quizás de depredadores o quizás del camino hacia el abismo. El Señor como anfitrión, bendición en presencia de peligro. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sin apartarnos de todo lo anterior, del valle de sombra de muerte, David imaginaba la provisión y la bondad dadas por el Señor como anfitrión, como invitado a una mesa preparada para él. Y aquí comienza esa segunda alegoría. Un magnífico banquete es proporcionado por un anfitrión sumamente generoso y benévolo, que no solo tiene generosidad para alimentarme, sino el poder para protegerme. Y aunque esté rodeado de enemigos, puedo sentarme en esa mesa confiado, sabiendo que Dios está allí guardándome del mal. Una mesa dispuesta. Esto sugiere a una generosidad grande de Dios. Aderezas sugiere la provisión de Dios, el cuidado de Dios. Delante de mí sugiere la conexión personal, el cuidado de Dios allí. Esta es la condición del siervo de Dios, siempre con conflictos, pero siempre con una mesa extendida. A pesar de los peligros alrededor y la presencia de los angustiadores, David disfrutaba de la riqueza de la bondad de su anfitrión. Él era refrescado por un ungüento en su cabeza, su aceite. Su copa estaba rebosando, no le faltaba absolutamente nada. ¿Cómo sería llena esa copa para David si no es más que una porción de fe?
Es así como el Señor llena nuestras copas, llena y aumenta nuestra fe cada día. Y luego vienen las bendiciones para el futuro. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El cuidado del pastor, el bien y la misericordia de Dios para con David. Él vivía confiado, porque misericordia es la palabra del pacto que se traduce en un amor inquebrantable. Junto con el bien sugiere la amabilidad y el apoyo constante con los que se pueden contar, con la familia y entre amigos. Estamos bien acompañados con un pastor al frente y sus ángeles detrás de él. En la casa de Jehová moraré por largos días. El salmo termina con la más tranquila seguridad de que disfrutará de la presencia del Señor, no por un momento, no por unos segundos, no por horas o por semanas, será por todo el tiempo, por todo el tiempo. En el Antiguo Testamento, comer y beber en la mesa de alguien creaba un vínculo de lealtad mutua y podía ser la señal culminante de un pacto. Entonces, ser invitado de Dios es ser más que un conocido, es vivir con Él. Mientras esté aquí, seré un niño en casa con mi Dios. El mundo entero me será su casa, y cuando ascienda al aposento alto, no cambiaré de compañía, ni siquiera de casa. Solo iré a morar en el piso superior de la casa del Señor para siempre. Las palabras de Spurgeon, un tremendo maestro. Y cómo no cansarnos de darle gracias a Dios por tan maravilloso cuidado. Como les dije al inicio, este salmo es usado por muchos en momentos de dificultad, de soledad, de sufrimiento, y en momentos de estar preparándonos para la muerte. Y yo recuerdo tanto que en el lecho de agonía de mi padre, yo tomé sus manos y yo trataba no de leer el Salmo 23, sino de cantárselo y decirle: papá, en el cielo hay una morada tan bella que te espera. Irás directo al Padre, te encontrarás con Él y ya no tendrás dolor, ni angustia, ni sufrimiento. Recuerdo que Él me apretaba fuerte mis manos, pero el Señor me habló allí en lo profundo de mi interior y me decía: cuando suelte tus manos, ya me lo he llevado. Y cuando Él soltó mis manos, recuerdo que le di como un pequeño golpe al pecho a mi padre y le dije: no me dejes. Pero el Señor me dijo que ya estaba en su presencia y que allí no le iba a faltar nada. Ya lo había logrado, ya lo había conseguido, de llegar a la casa de papá. Y sé que un día todos nos encontraremos con nuestros seres queridos que han partido en el Señor, allí en el cielo, y disfrutaremos con ellos y nos gozaremos con este gran y maravilloso pastor que es nuestro Señor.
Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que tú haces y estarás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por invitarnos a sentarnos a tu mesa. Es un privilegio, Señor. Es un privilegio, Señor. Sabemos que nos amas y por eso tú nos llamas, Padre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y gracias por ser nuestro gran y maravilloso pastor. Dios les bendiga, Dios les guarde.